A la palabra del Señor, amén. Le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones. Él ha sido muy bueno con nosotros. Él nos ha dado, amén, muchas cosas buenas. Yo creo que si contamos todo lo que Él nos da, no alcanzarían los números, porque Él ha sido tan bueno con nosotros, amén. Le voy a invitar que me acompañe ahí, amén. Si usted tiene su Biblia, que me acompañe al libro de Proverbios, amén. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 30. Vamos a leer el versículo 5 y 6. Proverbios 30, 5 y 6, amén. Vamos a tener ahí nuestra lectura bíblica, amén. Y sabemos que el Señor nos va a fortalecer. Sabemos que el Señor nos va a hablar de una manera especial, amén. Proverbios capítulo 30, el versículo 5 y el versículo 6, amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proverbios 30, 5 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente de Proverbios 30, 5 y 6. Dice: toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Amén. Y vamos a estar hablando, vamos a estar meditando un poco en la palabra del Señor y lo que el Señor me ha dado, amén, para que traigamos en esta noche es motivación o revelación divina. Motivación o revelación divina, amén. Yo sé que con el tiempo, amén, con el tiempo, las personas, bueno, no las personas, sino todos nos hemos dado cuenta que el evangelio ha ido cambiando, amén. Sabemos que los años han ido pasando, amén, y que el evangelio ha sufrido muchos cambios. Sabemos que el evangelio, amén, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando, amén, de Jesucristo, estamos hablando de la vida de Jesucristo. Cuando hablamos de evangelio nos referimos, amén, a creer que Jesucristo es el Mesías, a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, a creer que Jesucristo vino y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Cuando hablamos de evangelio nos referimos, amén, a saber que Jesús predicó y Jesús dijo que Él era el único camino, la verdad y la vida, que Él era el único camino al cielo, amén. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida, amén, y que solamente Él era el que nos podía llevar al Padre, amén, y que Él venía a dar su vida por nosotros. Cuando hablamos de evangelio, a eso nos referimos, amén. Entonces el evangelio, amén, ha ido cambiando y sabe, hermano, el evangelio ya no es el mismo que Jesucristo predicó hace 2000 años atrás, amén, porque Jesús predicó, Jesús tuvo muchas enseñanzas, Jesucristo habló, Él habló las cosas que el Padre le decía, porque así dice la palabra del Señor, pero también Él dio un ejemplo de vida, un ejemplo diferente, amén, un ejemplo, amén, que tal vez para nosotros no tiene sentido, amén, Él haberse humillado hasta donde se humilló, amén, pero cuando entendemos que fue por amor a nosotros, amén, lo miramos de una perspectiva diferente, amén, y el evangelio ha ido cambiando con el tiempo, amén, han ido pasando los años, han salido nuevas doctrinas, han salido tanto predicador, han salido muchas cosas, amén, por todo el mundo, y el evangelio ha sufrido muchos cambios, amén. Ya no podemos decir que es el mismo evangelio el que se predicó hace 2000 años, amén. Y yo le quiero hablar hoy, amén, acerca de que tristemente se ha cambiado la manera en que el evangelio es traído a las vidas, amén. Y por ese cambio que ha habido en el evangelio, amén, se ha venido con el tiempo, ha ido perdiendo, le diría yo, ha ido perdiendo lo que realmente es el evangelio, amén.
porque muchos hombres, amén, han incluido sus pensamientos, sus sentimientos o lo que han deseado, amén, que el evangelio sea, y le han dado, amén, otra perspectiva, amén, han dado otra perspectiva que realmente no es la que hace Jesucristo, la que Jesucristo predicó hace 2000 años, amén. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de motivación o revelación, amén. Y cuando yo hablo de motivación, amén, yo me refiero, quiero hablarle de estos dos métodos por hoy, amén. Dos métodos por los cuales el evangelio es traído, y uno de ellos es la motivación y el otro es por revelación divina, amén. Por la revelación divina, amén. Entonces, para empezar, motivación dice que es influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo, hacer que alguien quiera hacer algo, o también despertar interés. Eso es motivación, amén. Influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo, hacer que alguien quiera hacer algo, despertar interés, amén. Cuando yo pienso en motivación, hermano, ¿sabe qué viene a mi mente? Esos equipos de fútbol, amén. Yo no sé si cuando usted estuvo, ¿verdad?, estudiando, cuando era niño, no sé si usted se recuerda, amén, que muchos niños jugaban fútbol, amén, y habían unos, ¿verdad?, que, o aún usted lo puede ver cuando dos equipos están jugando, ¿verdad?, un partido, amén. Hay personas, ¿verdad?, que están motivando a cada equipo, amén. Y cuando el equipo de que ellos están apoyando tiene la pelota, le podría yo decir, o cualquier otro deporte, empiezan, ¿verdad?, con aquella gran bulla y aquellos grandes gritos, amén. Y el que está allá jugando, el que lleva la pelota, siente ese ánimo, siente esa adrenalina en el corazón, siente esa alegría, porque ahí le están motivando, le están diciendo, tú puedes, y él ahí lleva la pelota, amén. Y los otros, ¿verdad?, los del otro equipo le están haciendo bulla, y cuando el otro equipo agarra la pelota, los otros le motivan y le hacen, ¿verdad?, que él se sienta que él puede, amén, llevarse esa pelota, que él puede ir a meter un gol, amén, porque ese es el fútbol, amén. De eso se trata, de ver quién, amén, mete más goles al equipo contrario, amén. Entonces, la motivación es influir en el ánimo de alguien para que proceda de un determinado modo. Y entonces yo me ponía a meditar en estos días, amén. El Señor traía a mi mente y a mi corazón, hermanos, que el evangelio que estamos viviendo ahora ya no tiene el mismo efecto que tenía hace años, que ya no hace las cosas que hacía antes, amén. Usted ya no ve, amén, una iglesia llena de poder. Usted ya no ve una iglesia una iglesia, amén, que hace amén, que todos a su alrededor, amén, digan, esa iglesia tiene poder, amén. Usted ahora ve una iglesia que tiene miedo, una iglesia, amén, que cuando hay una situación como la que estamos viviendo, la iglesia se esconde, la iglesia empieza a tener miedo, amén. La iglesia empieza, cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y yo hablo en general, amén, en todo el mundo. La iglesia, amén, cuando viene una dificultad muy difícil, la iglesia, amén, tiende a titubear, o sea, es decir, su fe, amén, quiere creer, pero al mismo tiempo tiene una duda y no es capaz de creer, amén. Porque tristemente existe este evangelio que solo viene a motivarnos, amén. El evangelio es traído, amén, por una motivación, amén. Y dice que esa motivación, amén, la motivación es algo que a usted le va a dar ganas, o sea, le va a influir en su ánimo, le va a influir, amén, le va a hacer que alguien quiera hacer algo, o sea, le va a hacer que usted quiera hacer algo, amén. La palabra del Señor ahora es traída, amén, con un método humano, que las personas ahora vienen a motivarlo a usted, las personas vienen a motivarlo, vienen a decirle, busque de Dios, usted puede. Y las bases del evangelio que la iglesia, amén, está recibiendo ahora ya no es la palabra del Señor, amén. La iglesia ahora está recibiendo el evangelio como un ánimo, amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, amén, o usted ha escuchado los motivadores. Yo sé que usted ha escuchado los motivadores, amén, que hay muchas personas, ¿verdad?, que motivan a los demás, amén. Muchas personas, amén, que motivan
a las personas a hacer algo, a emprender algo, amén. Y este método ahora se ha venido a introducir a la iglesia, amén. Se viene a motivar a las personas para que busquen de Dios, amén. Y el problema, hermano, es que la motivación, amén, pasa, amén, que la motivación, el problema es que la motivación pasa enseguida, porque la motivación es solo momentánea, amén. Hermano, ahora estamos en una situación difícil, en una situación en donde cada creyente depende de su intimidad con el Señor. Estamos viviendo una situación en donde cada creyente va a depender de la relación que tiene con Dios y no de una motivación, amén. La iglesia en este momento alrededor del mundo, amén, tiene que mostrar o está mostrando de qué material está hecha. Amén. La iglesia está mostrando en dónde está su fe. La iglesia en este momento está viendo, se está enfrentando a un problema difícil en el cual tiene que ver si está bien fundamentada en la base que es Jesucristo, o si ha sido nada más una iglesia de los domingos, si ha sido nada más una iglesia, amén, que busca a Dios solo por interés, o es una iglesia, amén, que realmente ama al Señor Jesucristo. La motivación está sujeta a que siempre se tiene que escuchar algo que motive al cristiano para buscar de Dios. Ese es el problema, hermano, con la motivación, amén. Conocer a Dios por medio de la motivación es un problema, porque sabe, las personas que son motivadas siempre están esperando que lleguen con nuevas palabras para motivarlo. Las personas, amén, que vienen a Jesucristo no porque le aman, no por revelación divina, siempre están esperando que algo les motive a buscar de Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de este problema, pero este es un problema que la iglesia a nivel mundial está viviendo, amén. Si el cristiano no tiene deseo de leer la Biblia, no la lee. Si el cristiano no tiene deseo de orar, pues no va a orar. Dices que no siento orar, o es que no siento ayunar, o es que no siento congregarme, amén. Porque la han basado, el evangelio lo han basado, amén, en la motivación. Las cosas de Dios, hermano. Las cosas de Dios tienen muchas cosas, es así como un menú de comida, le diría yo, que tiene varias comidas, tiene sopas, tiene plato fuerte, tiene postre, o sea, en sí tiene muchas cosas. La palabra del Señor nos habla, amén, que el Señor quiere el bien para nosotros. Eso es verdad. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien para sus hijos y no pensamientos de mal. La palabra lo dice, es una realidad. El problema está en que la iglesia ahora, amén, ha sido fundamentada solo en esas bases. La iglesia ahora ha sido motivada nada más a buscar de Dios. La iglesia no está buscando de Dios. Las personas no están buscando de Dios porque tengan una revelación de Dios, una revelación divina. No están buscando a Dios porque amen a Jesús, sino la iglesia está buscando de Dios porque tiene un interés. Tiene un interés de algo que necesita, algo que está buscando, algo, amén, que necesita de Dios. Por eso la iglesia, amén, por eso las personas a veces buscan de Dios. No es porque haya una revelación divina, no es porque haya un corazón necesitado de Dios. Y ese es el problema. Por eso es que usted ve, amén, que tanto cristiano está volviendo atrás, que tanto cristiano está desanimado. ¿Por qué está desanimado? Porque el evangelio, amén, no ha sido presentado por medio de una revelación. Es decir, esta persona, amén, no ha conocido a Jesucristo porque Él se le ha revelado, que no es porque Él se le ha revelado al corazón, a la mente, a la vida, sino es porque, amén, vinieron con palabras de motivación para él o para ella, para que buscara de Dios, amén. Hermano, es un error creer, amén, que en Dios solo vamos a encontrar una vida llena de abundancia, una vida llena de no problemas,
problemas, no enfermedades, no valles, no circunstancias difíciles. Eso es un error, hermano, porque cuando hablamos de los apóstoles, usted se va a dar cuenta cuánto ellos sufrieron por el evangelio, cuánto ellos estuvieron dispuestos a dar por el evangelio. Cuando usted piensa en Isaías, cuando usted piensa en todos los profetas, usted, amén, tiene que pensar en qué persecución ellos recibieron, en cómo ellos dieron su vida por amor al Señor Jesús. Ese evangelio ya no es presentado ahora, hermano. El evangelio ahora es presentado como que pide lo que quieras y Dios te lo va a dar. Y es cierto, hermano, el Señor conoce los deseos de nuestro corazón, y cuando nosotros le pedimos una petición, la palabra del Señor dice que Él nos escucha, que si pidieres alguna cosa al Padre en mi nombre, que dijo Jesucristo, yo se lo voy a dar. Y es cierto, Él nos lo da, hermano, pero sabe, cuando nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, y no cuando nosotros pedimos para satisfacer nuestros deleites carnales, para satisfacer nuestro ego y lo que nosotros queremos, amén. Ese es el problema, mi amado hermano, ese es el problema, que ahora el evangelio ha venido a ser presentado solo como una manera de motivación, amén. Y si usted se da cuenta, todas las religiones son presentadas por medio de motivación, amén. Amén. Si la persona deja de escuchar la palabra que lo motiva, se desanima y no quiere buscar más de Dios. Era lo que yo le decía. Muchas personas, amén, luego se desaniman. Muchas personas oran un rato, oran unos días y piden algo al Señor, y como no ven la respuesta, se desanima y ya no quiere buscar de Dios, amén. Una persona va a la iglesia y le hacen una mala cara, ya no quiere buscar de Dios, porque dice, ya me vieron malo, ya me dijeron esto, ya hablaron de mí, amén, y empiezan a hacer ese gran problema en su cabeza. O el pastor ni me ve, el pastor ni me saluda, el pastor me hizo caras, o el pastor ni me puso atención, amén, o el líder de esa iglesia no me prestó atención, y ya deja de buscar. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio no ha sido presentado a esa persona a través de la revelación divina, a través de la revelación divina. ¿Sabe qué es la revelación divina, hermano? Es cuando el Espíritu Santo viene y como que quita una venda de los ojos, como que abre los oídos. Es ese evangelio el que nosotros, amén, necesitamos en estos días, hermano, porque sabe, cuando las personas conocen a Dios de esa manera, va a venir el problema, va a venir la enfermedad, va a venir la dificultad, pero no van a dejar de buscar de Dios, amén. Si todos están asustados en casa y no quieren ir a la iglesia, pues yo sí voy a ir, porque yo tengo necesidad de Dios, porque yo necesito de Dios. Yo voy a ir a buscar a la iglesia, porque yo entiendo lo que han hecho en la cruz del Calvario por mí, que yo me voy a esforzar por ir a buscarlo, amén. Si Él dio su vida en la cruz del Calvario, si Él entregó todo por mí, ¿cómo no me voy a esforzar yo por ir a buscar a Dios a la iglesia? ¿Cómo no me voy a esforzar yo para orar, para pasar tiempo con Él? ¿Cómo no me voy a esforzar yo para ayunar y decir lo que quiere mi carne, lo que yo quiero lo voy a someter, porque yo necesito de Dios? Cuando el Señor, amén, viene a nuestra vida por medio de esa revelación divina, hermano, nosotros no desmayamos, nosotros no dejamos de buscar de Dios. Cuando el Señor viene de esa manera a nosotros, amén. Pero cuando la palabra del Señor viene solo porque nos da una motivación, estamos, amén, estamos mal, hermano, porque va a venir el problema, nos vamos a desanimar, va a venir la enfermedad, nos vamos a desanimar. Usted ha escuchado testimonios de personas que están ya en el lecho de la muerte, ya están muriendo, y esa persona tiene gozo, y esa persona tiene alegría, y dice, no, yo no me preocupo porque yo sé que voy a ver a Jesucristo, yo sé que voy a ver a mi Redentor. Y esa persona puede estar muriendo de cáncer, puede estar con una gran enfermedad, pero que el evangelio ha venido a su vida porque el Señor se ha revelado a su vida. El Señor ha tocado lo más profundo de esa vida, y por eso piensa de esa manera, amén. Pero cuando a nosotros, amén, cuando nosotros, esa es la motivación, amén. Cuando nosotros necesitamos que alguien nos motive para buscar de Dios y no entendemos nada de lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermano, estamos fallando, amén. Estamos mal, porque además también, como yo le decía, amén,
¿Por qué usted cree que las personas, amén, no quieren congregarse ahora en estos tiempos? Mire, hay muchas personas que no quieren congregarse en las iglesias, amén. Muchas personas que ya han decidido, ya se dieron cuenta que es más fácil estar en la casa, que no se tienen que arreglar, que no tienen que levantarse temprano para ir a la iglesia. Entonces, ahora, ¿qué quieren? Ver solo las predicaciones a través del internet y no se quieren esforzar, hermanos. Y yo sé que en unos lugares todavía uno no puede congregarse, en unos estados, en Estados Unidos y en otros lugares, hermano, pero en los países en donde sí podemos congregarnos, hermano, lo deberíamos de hacer, porque sabe, hermano, nosotros somos los necesitados de Dios. Él no necesita de nosotros, amén. Él no necesita de nosotros, hermano. Mire, es increíble si usted se da cuenta que todas las iglesias, no todas, sino la mayoría de las grandes iglesias, de las mega iglesias, amén, el evangelio que ellos están trayendo es un evangelio de motivación, es un evangelio donde le dice: usted lo puede hacer, usted puede alcanzar lo que usted quiere, usted es un campeón, usted necesita, amén. ¿Sabe qué? Usted es David y va a aparecer Goliat, amén, ese es su gigante y usted lo va a vencer porque usted puede, amén. Y se olvidan de muchas cosas de la vida de David, amén. David actuó en una vida de fe. David no actuó por una emoción y dijo: ah, ese gran gigante ahorita me lo voy a echar. No, él no actuó así. ¿Sabe cómo actuó David? Él actuó en fe. Él dijo: tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo, ¿qué le dijo? En el nombre del Dios de los ejércitos de Israel. David actuó con fe. David actuó creyendo que Dios estaba a su lado. Y sabe, hermano, ¿cómo va a vencer usted a su gigante si usted no tiene fe? ¿Cómo vamos a vencer a nuestro gigante si no tenemos fe en Dios? Si no nos hemos alimentado de la lectura de la palabra, ¿cómo vamos a vencer a nuestro gigante, hermano? El Goliat nos va a quitar la cabeza a nosotros. El problema, amén, nos va a hacer que nos hundamos en un vaso de agua. El problema y la circunstancia va a ser, amén, que nosotros nos sintamos que no hay esperanza. El problema nos va a hacer a nosotros, amén, caer en depresión, amén, porque cree que hay tanta gente que no puede manejar lo que está en su vida, que recurren al suicidio, porque hay tanta gente que toma esa decisión, porque siente que se están ahogando, sienten que no hay salida, sienten que no hay solución para su problema, amén. ¿Por qué? Porque no ha sido cultivada la palabra de fe en su vida, porque no conocen al Señor por revelación, sino lo conocen por un evangelio de motivación. Y el evangelio, hermanos, sí nos motiva, pero ¿sabe qué nos motiva? Si el problema es grande, ora. Si la enfermedad es grande, ora. Si el problema no tiene solución, ora, porque para Dios no hay nada imposible. Pero ora, intercede. La oración es la llave. Ese es el evangelio, amén, que necesitamos escuchar en estos tiempos. No un evangelio que nos dice: usted lo puede hacer, hermano. Realmente yo me doy cuenta, en mi humanidad yo me doy cuenta, hermano, que si no fuera por la misericordia del Señor, yo no aguantara las cosas que han venido a mi vida. Si no fuera por la misericordia del Señor, hermano, yo no aguanto, hermano. Simplemente hay problemas tan difíciles que nos quitan la tranquilidad, que nos quitan la paz. Pero ¿qué hacemos? Vamos de rodillas y le hablamos al Señor, doblamos nuestras rodillas y buscamos al Señor en ayuno, y Él viene allí a través de su Espíritu Santo y nos dice: calma, que yo voy a obrar esta situación que estás pasando, vas a salir de ella. Hay solución para este problema que tienes. Yo voy a hacer algo en tu vida. Pero eso es, ¿en dónde lo va a encontrar usted? En la oración, en la relación con Dios. Allí es donde usted va a encontrar esa fortaleza. No va a necesitar que alguien le diga: usted puede, usted es un campeón, pida que Dios le va a dar. No. El Espíritu Santo le va a dar a usted fuerza en la oración a través de la palabra, y le va a hacer entender que usted tiene que seguir orando y esperando que Dios va a hacer algo en su vida, y que lo que usted está viviendo tiene un propósito para que usted salga, amén, de esa prueba en victoria, y usted diga: me ayudó Dios, Él me ayudó y me sacó adelante. Yo sentía que me iba a morir en este problema, pero Él obró en mi problema, Él me sanó, Él me levantó. Ese evangelio, hermano, es el que
necesitamos, no un evangelio que nos motive y que necesitemos estar escuchando. Ese es el problema, que muchas personas no quieren buscar a Dios. Esas mega iglesias han sido fundadas solo en la motivación. Esas iglesias han sido fundadas y la gente dice que esas palabras que le motivan usted necesita, hermano, pero ahorita a veces no hay nadie quien le motive, y la gente, porque no hay nadie quien le motive, no quiere nada de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es aquel que viene a través de una revelación divina a cada vida de nosotros. Amén. Para motivar se usan palabras. Mira, hermano, esto es algo de la motivación, que para motivar se usan palabras que de una manera u otra exaltan nuestro ego y nos hacen ver que somos campeones y que podemos vencer de todo lo que se nos presenta en nuestras vidas. Hermano, mire cuánto he oído esto, amén, de que dice usted lo puede hacer, you can do it, usted puede, amén, hermano. ¿Y sabe cuál es la realidad? No podemos hacer nada sin Dios. No es que yo lo puedo hacer, no, yo no puedo hacer nada si no es por Dios, hermano. Dina no puede hacer nada en su vida, amén, porque a veces siente desfallecer, a veces siente que desmaya, a veces se siente sin fuerzas, amén, pero se da cuenta que cuando clama al Señor y le dice, Señor, ayúdame, Él viene y me ayuda, hermano. Él es el que me ayuda, yo no puedo hacer nada. Yo entiendo hoy que no puedo hacer nada si no fuera porque Dios tiene misericordia y me da fuerza, hermano. Por eso necesitamos volver a ese evangelio en donde Jesús es la base, ese evangelio en donde Jesucristo es el que nos fortalece, hermano. Porque dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? Todo lo puedo yo, Pablo, porque yo soy Pablo, que me sé toda la ley, que he estudiado esto y esto. Yo soy Pablo, yo puedo. Así dijo Pablo, no, él dijo, todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. O sea que en su problema, usted puede salir del problema si está en Cristo. Usted puede salir de la situación difícil en donde se encuentra si está con Cristo, hermano. Sin Cristo no podemos hacer nada, hermano, no podemos hacer nada, hermano. Las personas que están buscando a Dios solo porque les han motivado, va a venir el problema y se va a hundir, va a sentir que se ahoga en un vaso de agua, amén, y no va a saber qué hacer, se va a volver como loco, dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy a buscar ayuda? ¿Quién me ayuda? Si ahorita no puedo hablar con mi pastor, con mi líder, no puedo, ¿en dónde voy? ¿Qué hago? Hermano, porque ha sido un evangelio de motivación. Pero ¿sabe qué hace la persona que conoce a Dios por revelación? Ella dice, bueno, ahorita no me puede ayudar nadie, solamente Dios. Entonces voy a recurrir a Dios y le voy a buscar en oración y voy a pedirle que me ayude a salir de esta situación, porque Él es el único que me puede ayudar. Ese evangelio necesitamos, hermano. Hoy en día necesitamos ese evangelio, volver a ese evangelio, amén. La revelación divina, amén. Cuando hay un problema, amén. Alguien que ha recibido un evangelio de motivación, hermano, ¿qué hace en su soledad? ¿Qué hace, amén, en su soledad, hermano? ¿Qué hace un cristiano que solo ha sido motivado a buscar de Dios, pero no conoce realmente a Dios porque Él se le ha revelado, hermano? ¿Qué hace en su soledad? Como yo le decía, siente ahogarse, hasta siente morirse, y muchas veces opta por unas decisiones, la decisión tan terrible de quitarse la vida, hermano. Cuando la palabra del Señor viene a nosotros por revelación divina, amén. Y cuando digo divino, quiere decir perteneciente o relativo a Dios, amén. Eso es divino, amén. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor por medio de revelación divina, es cuando Él nos abre, amén, nuestros ojos, amén. Es cuando Él nos habla a nuestra vida, amén. Mire en Gálatas, amén. Vamos a Gálatas capítulo 1, amén. Vamos a tener allá una lectura en Gálatas 1:11, amén. Gálatas 1:11, amén. Vamos a leer acá en Gálatas 1:11, amén. Mire, Gálatas
1, 11 y 12 dice, amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, Pablo hablando, no es según hombre. Amén. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, hermano. Cuando Jesús se nos revela a nosotros, nuestra vida cambia. Simple y sencillamente nuestra vida no va a ser la misma, hermano. Cuando el Señor nos habla a nosotros, amén, nuestra vida, amén, no va a volver a ser la misma. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano, amén, cuando conoce al Señor Jesucristo, cuando el Señor se revele a su vida, a su corazón, ¿sabe qué va a pasar? Ya no va a querer seguirse ensuciando en el pecado que cometía antes. Del pecado que Dios lo sacó, no se va a querer ir a meter allí. Del pecado, de las garras de donde el diablo lo tenía atado con cadenas, ya no va a querer seguir haciendo eso, hermano. Simple y sencillamente su vida va a cambiar, su vida ya no va a ser lo mismo, y no porque Jesús lo tenga de aquí y le diga no peques, no. ¿Sabe por qué? Porque esa persona va a entender y va a decir, yo iba camino al infierno y Jesucristo dio su vida por mí y me salvó en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo lo voy a dejar? ¿Cómo yo voy a dejar al Señor? ¿Cómo yo voy a volver atrás si Él lo que ha hecho por mí? Si Él dio su vida por mí en una cruz del Calvario, si Él se despojó de todo, Él era Dios, Él pudo llamar a una legión de ángeles, no sé ni cuántas legiones, y los ángeles hubieran llegado en millares y lo hubieran zafado de esa cruz, pero Él no lo hizo por amor a mí, Él no lo hizo porque me amaba a mí, Él no lo hizo porque lo amaba a cada uno de usted, hermano, amigo que está viendo esta transmisión. Entonces, ¿cómo, amén? ¿Cómo usted va a dejar a Dios así nada más? ¿Cómo lo va a dejar usted tirar? Esto no funciona. Quédate ahí, no, ya no quiero nada contigo, Señor, ya no quiero, está muy difícil, no quiero, no, hermano, no lo va a dejar. Cuando usted comprende lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted, usted no se rinde, usted dice, venga lo que venga, aunque yo dé mi vida por Cristo, aunque me maten por el Señor, pero yo voy a seguir, amén. Eso es la revelación divina, hermano, ese evangelio. La gente ya no vive ese evangelio, la gente un ratito quiere, otro ratito no quiere, hoy sí, mañana no, y así, se están un piecito en la iglesia, un piecito en el mundo. Todavía me gusta esto, todavía esto también no lo quiero dejar, es que me encanta, todavía no, un poquito le voy a dar a Dios, un poquito nada más, no mucho, pero voy a seguir haciendo esto que todavía me gusta. Hermano, ese evangelio al Señor no le agrada. Ese evangelio no nos va a llevar a ningún lado. Ese evangelio es el que se vive hoy en día. Por eso la iglesia en donde está ahorita, la gente no se quiere congregar. La gente puede y no quiere porque no siente ese amor para el Señor. No siente ese amor para Jesucristo. Y no porque lo estén forzando, sino porque hay una gratitud en el alma. Hay una gratitud en el corazón. Algo que le dice, no, yo no lo dejo, yo no lo voy a dejar. Si cuando todos se fueron, Él estaba allí. Si cuando todos se fueron y me dieron la espalda y no había nadie, Él estuvo a mi lado. Él me levantó, Él levantó mis manos, Él me perdonó, Él me redimió, Él me santificó, Él quitó todo lo malo, la amargura, el odio, el rencor, el resentimiento que había en este corazón. Él lo sacó de mi vida. Él me dio paz, Él me dio tranquilidad, Él me dio descanso. Él ha sido mi refugio, Él ha sido mi torre fuerte. Él es mi amigo, Él es mi Padre, Él es mi Redentor, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es el amor de mi vida, Él es mi amigo sincero. Él me conoce todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, y
aún así, sabiendo las veces que yo le iba a dar la espalda, sabiendo las veces que yo me fui y lo dejé, Él aún así me amó, y aún conociendo eso, Él de mí dio su vida a la cruz del Calvario y dijo: consumado es, para que yo me salvara. Y si Él hizo eso por mí, ¿por qué yo lo voy a dejar por cualquier cosa que venga? ¿Por qué yo voy a volver atrás? ¿Por qué yo voy a menospreciar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario? Esa sangre que Él derramó por mí, ¿cómo yo no la voy a tener en valor y lo voy a dejar por cualquier cosa? ¿Cómo yo voy a abrir la boca por lo que el diablo me pone enfrente? Por la tentación que aparece allí momentánea, por esa tentación que un ratito me va a satisfacer el corazón y luego se va a ir. No me va a llenar, no me va a hacer feliz. ¿Cómo yo voy a dejar a Dios por eso? Hermano, las cosas de Dios, hermano, las cosas de Dios no son forzadas. Nadie nos puede forzar a buscar de Dios, hermano. Esto no es así a la fuerza, no, hermano. Y el evangelio que se vive ahora, amén, no es solo porque yo me siento motivado, porque un día vamos a amanecer de buen ánimo y otro día vamos a amanecer de mal ánimo. Así no, hermano, es más que eso, es más que una emoción, es más que una emoción realmente. Amén. Buscar eso, como yo le decía, el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesucristo, amén. Él abre nuestro entendimiento para reconocer a Jesús como nuestro único Salvador y Redentor, amén. Y vamos a entender que Él es el único camino al cielo, amén. Pero eso no es impuesto por ninguna persona, amén. Eso lo hace el Espíritu Santo, amén. Él nos revela también la palabra del Señor. Vamos a Primera de Pedro, amén. Primera de Pedro. Vamos a leer, amén. Primera de Pedro 1:22, amén. Primera de Pedro 1:22 y 23, amén. Vamos a leer allí, Primera de Pedro 1:22, amén. Y lo voy a leer acá en la... Dios habla hoy, amén. Primera de Pedro 1:22 y 23, amén. Mire qué dice, amén. Que dice en la Reina Valera 1960, amén. Primera de Pedro 1:22 y 23 dice, amén. Amén. Habiendo, dice 22 y 23, amén, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo, dice, renacidos no de simiente corruptible, escucha, hermano, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En la traducción Dios habla hoy, dice: el esclavo, amén. Voy a buscar acá la cita, amén, no la tenía. Estamos leyendo Primera de Pedro 1:22, amén. Primera de Pedro, sabemos que hay Primera de Pedro, segunda y tercera, amén, pero vamos a leer primero. Dice, amén, 1 Pedro 1:22 dice: ahora ustedes, dice, al obedecer el mensaje de la verdad, se han purificado para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse unos a los otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer. Escucha, hermano, ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Amén. Hermano, mire, realmente la palabra del Señor es la que nos transforma. La palabra del Señor es la que hace la obra en nuestra vida. Amén, hermano, mire, los cambios en la vida de un cristiano, de un creyente, no son forzados, sino lo que viene a hacer la obra es el Espíritu Santo. Amén. A través de la palabra del Señor nos viene a cambiar, nos viene a moldear. Amén. Nos viene a quitar lo que a Él no le agrada. Amén. Y nos viene a dar esa revelación. Amén. De la palabra del Señor.
Señor, amén. Como yo he dicho en otras ocasiones, cualquiera lee un libro, pero la Biblia no se lee como que si fuera un libro, amén. Usted tiene que entender, amén, y saber que ese es el manual de vida que Dios ha dejado para que nosotros nos conduzcamos, amén. La palabra de Dios nos hace nacer de nuevo. Ella no cambia porque es revelada por Dios, no por los hombres, amén. La palabra transforma nuestro corazón, mente y cuerpo. Amén. Mire, la palabra del Señor, si usted se da cuenta, tiene enseñanzas de muchas personas, amén, que tenían un corazón que le agradaba a Dios, pero también de un corazón que no le agradaba a Dios. Entonces ella nos va a hacer entender qué tipo de corazón, o sea, qué tipo de pensamiento es el que nosotros debemos de tener, amén. También la palabra nos enseña la manera que un creyente debe, amén, pensar, amén. Su manera de ser, su mente, amén. La palabra del Señor dice que pensemos como Jesucristo, amén. Nuestro pensamiento tiene que ser así como Jesús era, amén. Así nosotros debemos de pensar como Él, amén. Y también la palabra nos habla de modestia y de honrar a Dios con nuestro cuerpo, amén. Entonces allí está el corazón, la mente y el cuerpo. Ay, hermano, mire, estas tres cosas es importante que nosotros vivamos de una manera que al Señor le agrade. Todo lo que está en la mente, o sea, el intelecto, perdón, lo que está en el corazón, las emociones, los sentimientos, amén. Todo esto y también el cuerpo, la envoltura, lo que usted es, amén. Lo que usted ve en el espejo, amén. De una manera, tenemos que conducirnos de una manera que le agrade a Dios. Pero como yo le digo, esto no viene a ser impuesto, sino esto es por revelación divina. Esto el Señor a usted le hace entender las cosas, amén. El Señor habla con usted. El Señor le hace ver qué le gusta y qué no le gusta, amén. Pero ¿sabe qué es el problema, hermano? Que cuando no tenemos una vida de oración, una vida de ayuno y una vida de la lectura de la palabra, no vamos a poder entender cómo Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, amén. No vamos a poder entender qué es lo que tenemos que dejar que a Él no le agrada, porque, hermano, mira, hay muchas cosas, la verdad, hay muchas cosas, hermano, hay muchas cosas que para nosotros se pueden volver vanidad. Hay muchas cosas, mira, hermano, yo no sé si usted conoce a alguien que hay personas que la verdad no quieren ni que le salga una arruga, o solo le sale una arruga y ya están con aquella pena, amén. Entonces cada vida es diferente, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestra soledad para que Él nos dirija y Él vaya haciendo esos cambios de mente, cambios de corazón y cambios de cuerpo, amén. Para terminar, la palabra de Dios es la misma desde hace siglos y sigue, ¿sabe qué sigue haciendo la palabra? Transformando, sigue redarguyendo al hombre y sigue levantándolo, restaurándolo, amén. Miren, en la lectura que tenemos, amén, aquí al final dice, en esta versión, amén, primera de Pedro 1:24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Amén. La hierba se seca y la flor, ¿qué dice? Se cae. Más que dice la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. En esta versión dice, amén, porque la escritura dice, todo hombre es como hierba y su grandeza es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor dice, permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Hermano, mire, es tiempo que nos revisemos hoy qué evangelio estamos viviendo. Si es un evangelio basado en la motivación o si es un evangelio por revelación divina, hermano. Porque mire, hermano, la palabra del Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar y ahorita usted lo está viendo. Usted está viendo cómo el amor de muchas personas al Señor, amén, se ha acabado y ya no quieren nada con el Señor, hermano. Ahorita en vez de que la iglesia tomara la otra reaccionara de diferente manera y se humillara y buscara de Dios, la iglesia no quiere nada con el Señor. El creyente quiere vivir su vida como le da la gana y ya no quiere nada con Dios y no le importa cómo están viviendo los tiempos. Amén. No le importa los tiempos que se están viviendo, tiempos difíciles y se van a poner peores, pero no quiere nada de Dios porque su vida cristiana no ha sido por revelación divina, no ha venido al Señor por revelación divina, sino ha sido
solo por una motivación, por una necesidad que tiene, porque estaba en apuros y quería algo de Dios, por eso vino, pero de ahí no quiere nada con el Señor, hermano. Es tiempo que volvamos a buscar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, hermano, porque no hay otra cosa para nosotros, hermano. No hay otra cosa para nosotros, solamente Dios. Él es el único que nos ayuda, Él es el único que nos fortalece, hermano. Y no podemos esperar nada bueno, amén, solamente el Señor. Pero yo sé que Él en su misericordia nos sostiene y Él nos va a seguir sosteniendo, hermano. Aunque todo se ponga muy difícil, Él nos va a ayudar en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, en medio de la intranquilidad, de la inseguridad, en medio de la escasez. Él va a estar con nosotros y por eso es que cada uno de nosotros, hermanos, yo les quiero dejar esto en su corazón. Siga pasando tiempo con el Señor a solas, siga buscándole en oración, sígale buscando en ayuno, sígale buscando a través de la lectura de la palabra, cántele alabanzas, llénese todo el día de Él, amén, llénese de Él, vuelva a escuchar esas alabanzas desde hace años, los cuales que usted empezó a escuchar cuando usted vino al Evangelio, esas alabanzas viejitas que las personas ahora ya no la quieren poner porque el Evangelio de ahora es actual y ahora el Evangelio de ahora ya escucha otro tipo de cosas que ya no dice nada del Señor. Si usted se da cuenta, antes decía las alabanzas, pero ahí dicen canciones, ahora ya le llaman canciones, tipo ¿cuál canción del Señor? O esta canción me gusta, y usted escucha las letras y es una canción vacía, una canción que no tiene, Cristo no es el centro, porque todo lo que nosotros cantemos, hermano, démonos cuenta que lo que estemos cantando hable de Jesucristo, hable de Dios, hable del Espíritu Santo, pero todo de la palabra del Señor. Pero ahora las nuevas canciones ya no hablan nada de eso. Las canciones ahora solo dicen, oh, me gozo, qué alegría, o qué felicidad. ¿Y dónde está la palabra en donde dice que el gozo, amén, y la tranquilidad solo la da el Señor, que Él es nuestra paz? Usted ya no escucha música con esa letra que le motive, que le fortalezca y le diga, en medio de lo que está pasando, Dios le va a ayudar. Solo ore y clame que Él le va a ayudar y lo va a sacar adelante. Ese evangelio ya no está ahora. Ese tipo de alabanza ya no está. Como le digo, antes era alabanza, ahora es canción, amén. Y yo no sé más adelante qué le van a poner, porque usted se da cuenta de ese tipo de música ahora. La música de ahora hasta lo pueden poner en una radio secular, porque no menciona nada de Jesús, no menciona nada de la palabra, no menciona nada de Dios. Ese es el tipo de música que ahora se escucha, que ya no alimenta el alma, y por eso hay tanta juventud llena, amén, tanta juventud que va a la iglesia, que está ahí porque hoy hubo como fiesta, ¿verdad? Como hoy vamos a ir allá a hacer tal actividad los jóvenes y todo, y vamos a ir a saltar y a brincar, y vamos a ir a buscar a Dios de esa manera, amén. Y la gente, los jóvenes llenan esas iglesias, pero cuando usted ve, nadie de ellos lee su Biblia en casa, nadie de ellos vive una vida de oración con el Señor, nadie de ellos quiere ser como Sadrach, Mesach y Abednego, nadie de ellos quiere ser, amén, como estas personas que dieron su vida al Señor, estas personas que conocieron a Dios en la soledad. Nadie quiere ser como ellos, amén, sino quiere ir a saltar y a hacer fiesta. Eso no es el evangelio, eso es una mentira del diablo, amén. Eso sabe que está haciendo, motivando a los jóvenes, amén, a ser parte de el montón, pero no hay revelación en el corazón de Dios. No hay un corazón dispuesto a obedecer a Dios y a obedecerle con todo el corazón, porque ha entendido lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Hermano, yo espero en el Señor que esta palabra vea su vida y que volvamos a ese evangelio que es por revelación divina. Usted dígale al Señor hoy, hermano, usted diga, revélate a mi vida. Usted le va a decir hoy al Señor, Espíritu Santo, revélate a mi vida, a mi corazón, revélate, Señor, a mí, porque yo te quiero conocer con todas mis fuerzas, y yo no quiero ser de los que retroceden, como dice Pablo. No, yo quiero seguir a la meta que eres tú, Señor Jesús, amén. Que el Señor bendiga su palabra y será, amén, ¿verdad? A ver cuándo el Señor nos da esta oportunidad, amén.